Avanzamos en nuestra temática en la serie de los cortos estudios que estamos haciendo sobre el libro de Apocalipsis. Y hoy me quiero enfocar en lo que para muchos es un tema fascinante, y lo es. Y me refiero al tema de las plagas. Pero antes de entrar de lleno a lo que Apocalipsis nos va a compartir, tenemos que ver un poco del contexto. Y cuando vemos la escritura, observamos que ya desde el libro de Éxodo se presentan aquellas famosas 10 plagas. Estas 10 plagas tenían algunos propósitos específicos. En primer lugar, era importante que el pueblo de Israel comprendiese que Dios deseaba emanciparlos. El Señor le había anticipado a Abraham que el pueblo iba a padecer un tiempo de esclavitud, iban a estar oprimidos. Y sin embargo, cuando ese tiempo llegó, es decir, de la emancipación, el Señor actuó en favor de su pueblo. También tienen un mensaje de liberación, del rompimiento de las cadenas. Y qué maravilloso es considerar que aquellas 10 plagas Dios las usó para romper las cadenas que tenían oprimido a todo el pueblo de Israel. Un tercer propósito en aquellas 10 plagas era el poder del testimonio divino actuando en favor de sus hijos. Hoy día ese mensaje nos debe llenar de ánimo y de aliento, porque cuando Dios actúa de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al gran reloj profético, Él lo va a hacer siempre para testimonio del poder de Dios. Y hay un cuarto propósito que yo encuentro en esas primeras 10 plagas, y es que la palabra de Dios se cumplió de acuerdo a la promesa. Dios le había dicho a Abraham: tus descendientes van a ser esclavos, van a estar bajo opresión unos 400 años. Pero es maravilloso descubrir que el Señor recordó, el Señor tomó en cuenta su palabra, no la dejó a un lado, y cuando llegó el momento oportuno, el Señor dio esa emancipación de manera portentosa. Manifestó su poder, su gloria, manifestó su interés en el pueblo de Israel, y fueron ellos emancipados. En la Escritura también encontramos otros pasajes que se refieren a diferentes plagas en diferentes momentos. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 11, si usted lee todo el capítulo, encontramos que Dios usó las plagas para aplicar disciplina a un pueblo que se estaba descarriando. En 2 de Samuel, capítulo 24, una vez más, si leemos todo el contexto y todo el capítulo, nos damos cuenta que el Señor usó las plagas para reprender a otro grupo, a otra generación que también estaba perdiendo el rumbo, perdiendo el camino. En el Salmo 39 hay una referencia a las plagas, y pareciera ser que el contexto es que Dios usó una plaga para traer de regreso a un pecador, para hacerlo reflexionar y pensar, considerar que el camino que estaba siguiendo no era el correcto y debía de volver a los caminos de Dios. En el libro de Zacarías, y eso es muy, muy importante mencionarlo, se encuentra la descripción de unas plagas en el contexto de la fiesta de las cabañas. Y en toda la simbología, las fiestas de las cabañas o de los tabernáculos era una fiesta que ya aplicada a Jesucristo y en el Nuevo Testamento es una fiesta que apunta al segundo advenimiento de Cristo. Así que si usted lee Zacarías capítulo 14 y lee todo ese capítulo y subraya el contexto de cómo es que son anunciadas las plagas, se va a dar cuenta el amable lector que el mensaje de esas plagas
son para, una vez más, llamar la atención, para sacudir la conciencia, para estremecer a esta humanidad que se ha olvidado de los caminos de Dios y que deben recordar que Cristo está pronto por volver en las nubes de los cielos. Así que, habiendo dicho eso, vamos a entrar ahora de manera breve a lo que es la descripción de algunas plagas en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 9, donde se describe la sexta trompeta, leemos versículo 13. En el versículo 13 dice así: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates lo vamos a ver más adelante en el capítulo 16. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Pero luego miren ustedes el versículo 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas. Y luego dice cuáles son: el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pero noten ustedes el versículo 20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Este pasaje es muy significativo porque nos recuerda aquella imagen en el sueño del rey Nabucodonosor, capítulo 2 del libro de Daniel. Una imagen que él vio de diferentes metales. Aquí casi son mencionados los mismos metales de aquella imagen. Y nos recuerda, hay una conexión lingüística, podemos decir así, donde en este contexto del capítulo 9 de Apocalipsis, las plagas vienen como consecuencia de un estado de idolatría, semejante al caso del capítulo 3 en el libro de Daniel. Ahora, noten entonces, la plaga en este contexto prepara a la humanidad, le hace una exhortación fuerte, es un llamado para estremecer las conciencias. ¿Por qué? Porque la sexta trompeta está activa. Luego viene el interludio, el capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis, y la séptima trompeta no aparece hasta el capítulo 11, versículo 15. Así que la plaga del capítulo 9, es decir, la sexta trompeta, prepara el camino, pero también define el grupo de aquellos que han decidido seguir al Cordero, de aquel grupo que se rebelan abiertamente contra la voluntad de Dios. Ahora, hay otro pasaje en el capítulo 11 que también alude a las plagas. Veamos el capítulo 11, versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, noten, a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Ahora, las plagas mencionadas en el capítulo 9 fueron para un propósito, pero ahora aquí se describe y se alude a la obra de Elías, porque Elías fue aquel profeta que cuando él oró, los cielos se cerraron y no llovió. Y también se alude de manera muy sutil a Moisés, porque él, cuando estaba frente al faraón, levantó aquella vara que usaba Moisés y que él usó para cada una de las plagas, y el agua
se convirtió en sangre. Así que aquí están aludidos la obra de Elías y la obra de Moisés. Y en ese contexto, antes de la séptima trompeta, pareciera ser que Apocalipsis nos dice que el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés unidos van a realizar una obra solemne. Y es decir, en ese contexto vendrán todo tipo de plagas, dice aquí el contexto, y cuantas veces ellos así lo decidan. Así que estas son otras plagas por el contexto que sacuden la conciencia. Su objetivo es estremecer el corazón humano, el corazón rebelde, y anunciarle: viene un tiempo portentoso más adelante, es tiempo de reflexionar, es un tiempo de reconsiderar, es un tiempo de analizar, es un tiempo de decidir si vas a ser parte o no de aquellos que siguen al Cordero inmolado. Veamos ahora sí las 7 plagas. Capítulo 15 está la introducción a los 7 ángeles con las 7 plagas. Versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas. Las últimas plagas, porque en ellas se ha consumado el furor de la ira de Dios. Este pasaje es solemne. Dios es un Dios de amor, eso no hay duda alguna. Dios es Dios de misericordia, de bondad, de generosidad. Es un Dios de paciencia. Y Él ha sido paciente con esta humanidad, sus hijos, sus criaturas. Y el Señor ha sido muy claro al dejar su voluntad plasmada en esos bellos 10 mandamientos, al expresar su voluntad práctica en las bienaventuranzas que Cristo vino y proclamó. Y cuando vemos sus 10 mandamientos y vemos las bienaventuranzas y todos los demás principios contenidos en la Escritura, descubrimos que Dios es un Dios paciente, misericordioso, siempre invitándonos a volver a Él. Y sin embargo, su paciencia termina. Y ahora llega el momento cuando Él va a manifestar, como dice el profeta Isaías, llevar a cabo esa extraña obra. Extraña obra, ¿por qué? Porque en el corazón de Dios, Él es Dios de amor. Y llevar a cabo un juicio de destrucción, esa es una extraña obra para Él. Y sin embargo debe de hacerlo, porque así está determinado en ese gran plan, en ese gran mensaje de la justicia y la gracia divina que deben ser manifiestos de manera muy clara delante de la humanidad. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos, versículo 2, sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Y luego noten: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Y observen, versículo 4. Pues tus justos juicios han sido manifestados, revelados. Así que Dios de misericordia, es Dios de bondad, pero también es un Dios de juicio y justicia. Y esto queda muy claro en la evidencia bíblica, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero aquí se usa ese concepto para ayudarnos a entender que lo que viene adelante, el derramamiento de esas copas de la ira de Dios, son como resultado de haber rechazado,
de haber dado la espalda a los caminos de Dios, a la voluntad de Dios, a la misericordia de Dios, y haber menospreciado la misma gracia de Dios. Así que estas 7 copas son derramadas en ese contexto. La primera plaga es contra la tierra, y los seres humanos experimentarán unas llagas terribles. La segunda plaga es en el mar, y este se convertirá en sangre. La tercera plaga afecta a los ríos, se convertirán en sangre. Pero luego noten, el capítulo 16, versículos 5 al 7, hay un interludio, hay una pequeña pausa, y noten lo que contiene. Versículos 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eras y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues así se lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos, dice el pasaje, son tus juicios. Así que aquí en este interludio, mientras se van plasmando las 7 copas de la ira de Dios, se vuelve a enfatizar que lo que Dios está llevando a cabo, lo que Dios va a llevar a cabo en esas 7 copas de la ira, es como resultado de haber rechazado la gracia de Dios. Avancemos. La cuarta plaga va a afectar el sol. Sabemos que el sol quema. Bueno, ahora, gracias a lo que dice el profeta, va su calor a aumentar 7 veces, y nosotros, la humanidad toda, será afectada. La quinta plaga derrama su furor contra la bestia con llagas terribles. Y luego, noten ustedes, llegamos a la sexta plaga. Lo encontramos descrita, la sexta plaga, dice el versículo 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ya había sido mencionado, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Las aguas y el río Éufrates aquí es un símbolo de la humanidad, de las multitudes. Y cuando ese río se seca, es un símbolo muy apropiado de cómo es que toda esa historia conectada con la antigua Babilonia, que va a ser conectada con Apocalipsis 17 y 18, la Babilonia escatológica, la Babilonia del tiempo del fin. Aquel río se secó en la historia, pero ahora en el tiempo apocalíptico, la humanidad, el río humano de la actualidad, también va a experimentar sequedad de labios. Su alma, su espíritu, su mente va a sentir sed. Con razón el Señor Jesucristo dijo: yo soy el agua de vida. Pero ese río humano va a sentir sed por una razón básica. Porque cuando Cristo vino a ofrecerles el agua de vida, ese río rechazó la oferta divina. Y por eso se experimenta esa sequedad de labios, es decir, ese corazón, esa alma quedará seca. Ahora noten ustedes cuál va a ser el resultado de ello. Versículo 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores, de sus llagas, y no se arrepintieron. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Dios en su bondad y su misericordia siempre buscó hacer ese llamado al arrepentimiento. Pero aquí está la evidencia de que toda una generación, una y otra, no se arrepintieron de sus obras, no se arrepintieron de su rebelión. Ahora noten lo que dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus
de demonios, noten, de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos aguarda? ¿Vienen tiempos portentosos? Sí. Pero ahora es el tiempo, aún es tiempo para buscar a Dios, para arrepentirnos y volver a Él con todo nuestro corazón. Por eso encontramos otro interludio, versículo 15. He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza, una referencia a la Odisea. ¡Qué maravilloso! La gracia de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, aún en medio de la descripción de estas últimas plagas, es manifiesta, es muy clara. Dios está y seguirá mientras el tiempo de gracia así lo permita. Llamará y exhortará al mundo entero a ese río humano que se está secando. Y en algunos sectores ya se puede mirar esas aguas muertas y secas. Y sin embargo Dios sigue llamándonos para que pasemos a formar parte de los bienaventurados. Por eso, esa última gran conflagración, ese gran conflicto que viene, se da en el contexto del versículo 17, y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una gran voz salió del templo, del trono, que dijo: hecho está. Te hago una pregunta: ¿escuchas tú la palabra de Dios? ¿Estás tú atento a la palabra de Dios? En el Calvario, cuando Cristo estaba a punto de morir y exhalar el último instante de vida que Él tuvo en esta tierra, Él dijo: consumado es. ¿Por qué? Porque en el Calvario consumó ese gran plan de redención. Pero al final volverá a escucharse esa voz: hecho es. Es decir, el gran plan de Dios para la humanidad a través de la eternidad ha sido para redimirnos. Pero Él también, el que lo comenzó como el alfa, Él lo va a terminar y Él va a declarar: hecho es. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo? ¿De qué lado queremos estar? ¿Queremos estar del lado de aquellos que siguen fielmente al Cordero inmolado, como es escrito en el mismo libro de Apocalipsis? ¿O quedaremos con aquel grupo de la multitud en ese río Éufrates seco, sin aliento, sin esperanza, sin fe? Tú decides y yo decido de qué lado queremos estar. Por eso quiero compartir este último pensamiento. En el libro de Apocalipsis se pone de manifiesto aquellos que son parte de la humanidad, que fueron rebeldes. Es un grupo claramente descrito en el libro. Pero también están los otros, aquellos que son identificados por 7 bienaventuranzas. En el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Por eso quiero hacerte una invitación final. Sigue el Cordero de Dios. No tengas temor de los juicios divinos, porque el que está del lado del Cordero tiene la bendición de ser dirigido, guiado, protegido, bendecido por la sangre del Cordero. Así como aquella sangre en los dinteles era la señal para el ángel de la muerte, hoy día la sangre de Cristo, tu fe en el Señor, es la señal en el corazón y en tu mente de que tú y yo pertenecemos al Cordero de Dios.